Amigos de Radio Amor y de Facebook Live, saludo cordial. Hoy viernes, septiembre 4, vamos a hablar sobre la fidelidad divina como alimento diario del hombre. ¿Qué es lo que nosotros podemos captar hoy en día después de ver cómo el Señor nos ha dado absolutamente todo lo necesario y cómo para nosotros debe ser su palabra la que nos dé ese alimento y esa fortaleza para pasar día tras día en búsqueda de esa que debe ser la salvación eterna? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas las simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Proverbio nos enseña que nacimos y empezamos a ver que cada cosa tiene su precio, que le es dado no solo en la forma material de identificar cuánto vale, sino en la más excelsa y buena forma como es la de ver que no somos, que no son dados en medida de las que necesitamos y llegan para brindarnos el aliento y el calor que requerimos para sentir que estamos confortables, y que esas prendas y haberes nos dan la alegría de sentir que somos protegidos y estamos fuera del frío y las muchas formas en que la naturaleza obra contra la persona y su integridad. Y así vamos atesorando las muchas formas en que el mundo nos recibe y da aliento, pero que a la vez nos va alejando y haciendo sentir que somos suficientes para recibir y pedir, pero no para dar y desprendernos de lo que nos cuesta y queremos. Y en esa dirección obramos, sin tener en cuenta que debemos hacer que cada instante sea una gratificante muestra de entrega, haciendo eco a lo que Jesús nos enseñó, y con ello entender que el sacrificio magno del Hijo de Dios nos brinda la dicha de vivir y de estar donde estamos, dándonos cuenta que nada nos falta y todo está en nuestras manos por obra santa del que todo lo define y establece. A veces vamos dando giro diferente solo porque ambicionamos cada paso que dan los demás, para sentir que solo nosotros tenemos el derecho a hacer y definir, y exigimos que sean otros los que se sacrifiquen y dediquen su esfuerzo para los demás. Y nada hacemos para reconciliar nuestra conducta en aras de obrar dignamente, y nos desvirtuamos en el obrar, dejando que la malvada acción del enemigo nos separe y lleve a que hagamos las cosas equivocadamente. Allí es donde está nuestro Señor Jesús, para permitirnos que reconciliemos cada paso en la justa medida que debemos, y con ello hagamos honor a las muchas formas que el Evangelio nos enseña a obrar correctamente y solo en la dirección que Dios ha señalado. Todo lo que tenemos ha sido regalo de Dios, y en la medida en que lo recibamos así debemos entregarlo, porque su palabra nos señala y enseña que debemos compartir lo mucho que tenemos, y más digna es y será lo que hagamos con lo que poseemos poco, porque así nos veremos sacrificando lo que verdaderamente nos cuesta y queremos tanto. En todo, enseñemos al niño para que llegue a viejo obrando sabiamente, y nosotros podamos aprender que nada es más de lo que es Dios en su palabra y en su mensaje, y por lo tanto a Él debemos atender y obedecer siempre, porque en su verdad está nuestra salvación. Hacia Jesús miremos
y Él nos dará y nos dejará saber cuándo y cómo corregir, para que nuestros actos sean de alabanza y reconocimiento. Demos valor a nuestra vida obrando como Dios quiere y como Él ordena. Y sintamos entonces temor a Dios. Este es el texto y es el nombre del estudio que vamos a tener hoy. Los esperamos en unos segundos. Eclesiastés nos dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. También este libro nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Me parece que es obvio de todo lo anterior que aquí estamos tratando con un tema que es muy importante. ¿Qué tiene el temor del Señor? Que todos los que lo tengan son sujetos de tantas promesas como las que leímos. ¿Qué significa temor del Señor? ¿Significa tener miedo o terror en la idea que tenemos de Dios? Podría ser que este tema del temor del Señor ya no es válido hoy en día, ya que ahora somos hijos de Dios. Además, ¿acaso la primera de Juan no nos dice que en el amor no hay temor? ¿Podrá ser entonces que este temor al Señor o del Señor es algo solamente que viene del Antiguo Testamento? Pensemos ahora que el propósito de este estudio es aclarar estas preguntas. Y primero entendamos el temor del Señor. No es solo simple respeto, pero tampoco terror. Dependiendo del historial de alguien, están aquellos que entienden el temor del Señor como un tipo de terror, tener miedo a Dios. Otros lo entienden como un simple respeto, como por ejemplo el respeto que se les da a sus colegas. Y no entienden o lo entienden que nada tiene alrededor si no es exactamente el considerar irrelevante para la presencia lo que era la gracia de Dios. No creo que alguna de estas opiniones sea correcta, empezando con el simple respeto. El respeto que puede existir entre iguales no es el mismo que debemos tener para con el Altísimo. En su reino, un súbdito no respeta al rey del mismo modo que respeta a sus compañeros. Incluso si tiene toda la confianza ante el trono, como nosotros a través de la sangre de Cristo tenemos ante el trono de Dios. Incluso si es un hijo, tenemos a través de la fe. Sigue siendo un súbdito ante el rey. Y como a todo rey, ni qué decir del rey de reyes, se le debe perfecto y profundo respeto. En otras palabras, el hecho que seamos hijos del rey no anula el temor, el profundo respeto que se le debe al rey, al Altísimo, ni lo convierte en un simple respeto, como el respeto entre iguales. Habiendo aclarado en base a lo que podemos entender, vamos a ver ahora pasajes que demuestran la majestad de Dios y que están asociados con el temor de Dios. Al usar estos pasajes como una indicación de la majestad y realeza de Dios, no es para decir a los cristianos que deberían de tener más miedo o más terror de Dios. Como ya dijimos y como veremos más adelante, temer de Dios no significa tenerle miedo. Me parece que en nuestra era, donde Jesucristo tendió un puente sobre el espacio vacío que había entre Dios y el hombre, temer de Dios significa acercársele como al Altísimo, que es con el más profundo respeto. Y por eso Jeremías nos dice: no hay semejante a ti,
oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Esto lo dijo Apocalipsis. Y ahora Jeremías nos dice, ¿quién no te temeré, oh Señor, y glorificará tu nombre? A mí me temeréis, dice Salmos, dice Jehová. No os amedrentéis ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Los salmos nos hablan de cómo por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios nos hizo a todos en este universo. Todo lo que vemos, todo lo que es visible y todo lo que no vemos fue hecho por su propia mano. Él es nuestro Padre y nuestro Señor. Él es el Altísimo. El conocimiento de las Escrituras sin temor, profundo respeto de la majestad de Dios, es solo conocimiento intelectual del cual seguramente producirá orgullo. Y nos lo dice Primera de Corintios 8:1. Proverbios nos repite, Hijo mío, si refieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Solo si la palabra de Dios está almacenada en nosotros, solo si se convierte en algo de nuestro corazón, entenderemos el temor del Señor. Si por lo cual no tenemos profundo respeto por el Altísimo, entonces cualquier conocimiento de la Escritura no podemos tenerla en cuanto al conocimiento intelectual, el cual, a menos que lo almacenemos en nuestro corazón, en vez de tenerlo en la cabeza, no dará fruto y eventualmente nos llevará al orgullo. Debemos tener confianza y el temor del Señor en todo sentido, incluyendo aún entendiendo lo que nos dice el Antiguo Testamento. Una opinión que algunos implica y explícitamente dicen, sostiene sobre el temor del Señor, es que de algún modo ha cesado con la obra del Señor Jesucristo. Pero no entendamos eso como correctamente. Hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre el temor de Dios. En Hechos 9:31 nos dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Primera de Pedro nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y Pablo en 2 Corintios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Colosenses, otro de los libros que escribió Pablo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cornelio, el primer gentil a quien se le predicó el Evangelio, era un hombre temeroso de Dios. Y en Hechos 10 podemos leer, había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Y también Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como vemos, el temor del Señor está también presente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, hay que pensar, y en cierta forma hay que mencionarlo, que hay una vasta diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso se debe al hecho de que ahora está disponible, de acuerdo a la obra del Señor Jesucristo, una muy diferente relación con Dios. Esta diferente relación se debería tomar en consideración cuando tratamos de entender lo que significa temor a Dios. Usando el ejemplo antes mencionado, hay una vasta diferencia entre un ciudadano de un reino que solo están afuera y ciudadanos que son hijos del rey. Los de afuera y los hijos no se acercan al rey del mismo modo. Los de afuera se acercan al rey tal vez con terror debido a su majestad y debido a la falta de alguna relación con él. Pero eso no aplica para los hijos. Los hijos se acercan al Padre con confianza, sin tenerle miedo, como hijos que se acercan a su amoroso Padre. Así es también como la Escritura nos dice que nos acerquemos al trono. Hebreos nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venimos al trono de gracia confiadamente. Eso es invitación del Señor. Eso no es por nosotros, sino por el Señor Jesucristo, quien puso el puente sobre el barranco que había entre nosotros y la eminencia de Dios, e hizo posible que aquellos que creen en Él, cuando entendemos que como Hijo de Dios revelado, hace que todos seamos hijos de Dios. Primera de Juan nos habla, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si amamos a Dios, no tendremos miedo de Él, porque el amor y el odio no van juntos. Al mismo tiempo, repito que esto no significa que es correcto acercarse a Dios del mismo modo que acercarse a personas iguales. Tal vez con el simple respeto y sin darse cuenta de la altura de aquel al cual nos estamos acercando. Pero de nuevo, esto no es un terror ni es para que tengamos miedo de él. Si es terror, entonces no le amamos en verdad como deberíamos, puesto que en el amor no hay temor. Más bien, como dijimos, temer a Dios significa acercarnos de ambas formas al Padre con confianza y sin tenerle miedo, y como al Altísimo, con el más profundo respeto. El tercer punto que vamos a mirar es temer a Dios es hacer su voluntad. Avanzando, de verdad no sé cómo alguien camina en la voluntad de Dios si no tiene temor de Él y como alguien teme de Dios si no hace su voluntad. Temer a Dios significa hacer su voluntad, significa dar el paso de fe en todo lo que Dios ha dicho, incluso si no entendemos cómo va a funcionar todo. Y no hemos visto toda la imagen. Nosotros, aquellos que temen del Señor, querrán hacer su voluntad. En vez de acercarse a Dios de esta manera, deberíamos profundizar nuestra relación buscando primeramente su reino y su justicia.
sabiendo que todo lo demás nos será añadido. Filipenses dice el Señor Jesucristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dejemos que la misma mente esté en nosotros, dice la Escritura, la que estaba en el Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa mente? Era la mente de obediencia, incluso hasta la muerte. Era la mente de no mi voluntad, sino la tuya, nos dice Lucas. Lo que quiere decir con lo anterior es que no podemos decir que tememos al Señor si no hacemos su voluntad. De hecho, es lo mismo como el amar a Dios, como el amar al Señor, cuando dijo en Juan 14: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No podemos decir que amamos al Señor si no hacemos lo que Él dice. De igual modo, creo que no podemos decir que tememos al Señor si no hacemos lo que sabemos que es su voluntad. Para concluir esta parte, el temor del Señor significa también obediencia al Señor. Significa atesorar al Señor y su voluntad, no importa qué. Significa, en una frase, estimar grandemente a Dios y a su voluntad. Si queremos concluir este estudio, digamos que, o empecemos a decir que este estudio demuestra la fuente de bendición que es el temor del Señor. Es difícil encontrar otro tema en la Escritura que contenga tantas promesas. Larga vida, prosperidad, liberación y muchas otras más que acompañan a aquellos que le temen. Tratemos de definir el temor del Señor poniendo en claro que no es un simple respeto como el respetar a iguales, ni significa tener miedo de Dios o terror de Él. Significa temer del Señor, es tener el profundo respeto que le es debido al Padre, a Dios, al Señor, al Creador de todo. Aclaremos que no hay temor de Dios sin hacer su voluntad. En otras palabras, cualquiera que teme a Dios también hace su voluntad. Y cualquiera que no lo teme, sino que quiere satisfacer su carne, no la hace o la hace cuando quiere, dependiendo de las circunstancias. Cerrando este estudio, vamos a escuchar cuidadosamente esta instrucción de Eclesiastés 12, versos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esta reflexión, y teniendo tantas escrituras que nos claman sobre la verdadera forma que debemos entender el temor de Dios, entendamos entonces cómo debemos cumplir su voluntad para saber que le estamos obedeciendo y que estamos realmente teniendo temor del Señor. Vamos a orar. Los invito para que lo hagan conmigo y para que en esta oración cada uno ponga sus necesidades para que el Señor, que todo lo concede, nos lo apruebe en la medida en que lo necesitemos. Muy bien, mis hermanos, oremos por una correcta reconciliación con el Padre.
haciéndolo con franca y sincera determinación para que podamos enderezar nuestra vida hacia los senderos que el Señor nos ha proclamado y que nos ha ofrecido para salvación y para vida eterna. Digámosle al Señor Jesucristo, Señor Dios, gracias te damos porque con tu sangre estamos siendo reivindicados. Con tu espíritu y con tu sacrificio estamos siendo sanados y con tu promesa sabemos que estaremos en tu mansión eterna. Te damos gracias, Padre Santo, porque le has dado todo el derecho y toda la hegemonía a tu Hijo, para que a través de él seamos salvos por tu gracia. Gracias te damos, Señor, porque al mirarnos y al observar nuestra conducta, sabemos que somos pecadores, transgresores de tu ley y vilipendiados por nuestra propia naturaleza, sabiendo que estamos obrando solamente para satisfacer nuestro gusto y nuestro placer mundano. Te damos gracias, Padre, porque tú nos brindas la fortaleza para que podamos clamar a ti, para que podamos pedir tu auxilio y para que cuando lo encontremos podamos darte alabanza de agradecimiento. Podamos proclamar a los cuatro vientos que solo en ti está el derecho de sanar y que en tu voluntad nos has entregado la gracia para que en ella descanse nuestra esperanza y que así podamos ver mañana ese cielo abierto y en él podamos entrar para saludar, alabar e inclinarnos permanentemente ante el Señor Jesús con Dios a su lado. Te damos gracias, Señor, porque en tu Hijo encontramos ese que es el único paso en el cual podemos descansar para llegar a tu vida eterna. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa. Esperamos que usted y su familia sean lo suficientemente claros para poder ante el Señor inclinarse y para que sea Él el que viva en cada una de sus existencias y que los guíe en cada paso que des buscando su camino. Esperamos que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Sabemos que en Cristo encontraremos la verdad revelada. En Él hallaremos confianza y sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tus seres queridos, con tus hermanos, con todos tus semejantes. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesús. Él es tu Salvador eterno. Esperamos que en este fin de semana haya paz, felicidad, tranquilidad, paciencia, fe y amor en Cristo Jesús. Confiamos podernos ver el lunes y a todos les deseamos un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga y muchas gracias.